Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Quién de vosotros tenéis otra versión? Gracias, hermano José. Esta lectura, le decía ahorita a los hermanos, es esta parte final del capítulo 3 de Segunda de Pedro, es porque hay personas que están diciendo en esa época que, oye, pero es que el Señor está tardando, no dijo que venía ya y que no sé qué, eso es puro cuento. Eso no va a venir, eso es mejor, hagamos nuestra vida, no sé qué, y empezaron a generar en esa desconfianza, esa incredulidad entre las personas. Entonces Pedro escribe esta porción de la escritura a propósito de eso, de que el Señor se está tardando en venir. Y nos invita a que miremos todas las epístolas, porque él no fue envidioso, sino que nos mandó a Pablo a mirar todas las epístolas donde él reiteradamente habla del pronto regreso de nuestro Señor. Y nos dice que cómo debemos estar, cuáles deben ser la vida de nosotros cuando estamos esperando ese regreso del Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser cómo se llamará? Nuestra vida, sí, nuestra forma de vivir en este tiempo, esperando la venida del Señor. Es bien bonito esta porción de la Escritura. ¿Tiene alguien otra versión? Sí, yo tengo. Bueno. Dice así. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les he escrito a ustedes, nuestro querido hermano Pablo, leí mal. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Entonces, ¿qué pudiéramos decir cada uno de nosotros un poquito de lo que ahí dice? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué podemos decir de esa porción de la escritura? Porque es que lo que vamos a hacer es orar un poquito. Entonces, pues, ¿qué ven ahí en esas 6 versículos que acabamos de leer? Bueno, yo quiero opinar algo. Pienso que, veo que algo de lo que entiendo ahí
él dice que debemos perseverar en lo que él dejó escrito, que enseña a través de él mismo, el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, y que son, aunque son cosas difíciles de entender, no es que no se entiendan, sino que hay que tener cuidado porque muchos las tuercen, las enseñan para su conveniencia o de otra forma, pero que si nosotros perseveramos en ello, trabajando en cada uno de nosotros, sabiendo, por ejemplo, que ya no hay culpa, que ya estamos perdonados, que somos amados por Él, eh, nos mantendremos firmes y constantes sabiendo que Él no miente, por ejemplo, que Él va a regresar por nosotros. Gracias, Nelson. Gracias. Bien, en el versículo 15, o digamos, en el versículo 15 sí hay una frase bien bonita y es, bueno, si los tiempos se están demorando, es por una razón, hay un propósito por la cual no ha venido el Señor Jesucristo todavía. En la versión que Nelson leyó, está un poquito mal traducido porque dice para la salvación de nosotros. No, nosotros ya somos salvos. Estamos hablando de la salvación de los que todavía no han entrado, ¿cierto? Entonces, si se está demorando un poquito es porque todavía hace falta entrar gente a formar parte del cuerpo de Cristo, del reino. Y entonces esa es la paciencia de Dios, la paciencia de Él para salvación a aquellos que todavía no la tienen. Y en ocasiones no nos damos cuenta de esos pequeños detalles de las demoras de Dios. Lo que sí es mantenernos firmes para no caer de esa verdad, de esa fe en la cual estamos creciendo. Entender los tiempos, entender la paciencia del Señor, por lo cual no ha venido todavía. Y crecer en el conocimiento del Señor, siempre crecer. Estudiar la palabra no es malo, al contrario, escudriñar, meditar en la escritura a diario es lo mejor que puede hacer una persona que dice ser de fe. Esa es la tarea de nosotros, realmente, aprovechar el tiempo que tengamos y estudie, medite, trabaje la escritura acá, en nuestra mente todo el tiempo, renovando esos pensamientos que no son, y sembrando allí la palabra del Señor. Eso solo se logra trabajando la escritura, estudiándola todos los días, porque si no, cualquier doctrina es buena, si no, cualquier enseñanza es buena, cualquier invitación es buena, y nos podemos desviar de la verdad. Yo digo que no me creo firme, como dice la escritura. El que se crea firme, mire que no caiga. O sea, esto quiere decir que estemos atentos, que estemos alertas, que estemos siempre en unidad, en unión con el Señor, en esa comunión preciosa que quiere que tengamos con Él, y nos ha dejado su Santo Espíritu para que eso sea posible desde todo punto de vista. Entonces, necesitamos hacerlo. La invitación esta mañana es a esa comunión maravillosa, todos los días con Dios, todos los días. Aprovechar el tiempo que tengamos, meditar la escritura, tener una palabra siempre a flor de piel, una palabra siempre a flor de piel para aquel que lo necesita. Hay personas que de verdad lo necesitan. Uno va por la calle y ve tanta necesidad, hombres llorando para en una esquina, mujeres, personas en unas situaciones difíciles que yo estoy seguro que si uno tiene palabra viva, eso va a aflorar en cualquier lugar donde uno esté para transmitir el mensaje. Anoche decía un hermano que él quisiera volver a predicar en el Transmilenio, levantar la voz y hablar en el Transmilenio. Pues eso sería extraordinario, obviamente. Sería muy lindo porque hay muchas personas que necesitan una palabra esperanzadora, no religiosa, esperanzadora, no de condenación, esperanzadora, realmente es lo que necesitan las personas. Palabras que por lo menos le hagan meditar en que su situación puede tener un cambio, puede tener una manera distinta de verla, solo por el hecho de rendirle su vida al Señor. Sí, que hermanos, vamos a orar. Mientras entran el resto de hermanos, oramos. Y no sé si alguien más tenga que decir algo.
aportar alguna cosa a esta porción de la Escritura, segunda de Pedro, capítulo 3, del 13 al 18. Bien, vamos a orar. Padre, en esta mañana leemos la palabra y podemos ver allí, Señor, que has puesto en nuestro corazón esperanza, que has puesto en nuestro corazón el creer, que has puesto en nosotros, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor. Y que cada vez que nos enseñas y nos dices algo de ti es dándonos firmeza, dándonos seguridad en aquello que nos cuentas, Señor. Y que no habla otra cosa sino de ti, de tus planes, de tu propósito, de todo lo que tienes para el ser humano, Señor. Y nosotros como cuerpo de Cristo, nos hablas de estar firmes y seguros en lo que hemos creído, de verdad, seguros y firmes de que tus promesas, Señor, se van a cumplir. Un día como hoy, Señor bendito, lo despiertas a uno, lo levantas, Señor, asegurándole, afirmándole que tu palabra es cierta y verdadera. Esa palabra que estudiamos, que trabajamos todos los días, Señor, es verdad, Señor. Gracias. Gracias por alentarnos en medio de situaciones tan difíciles, familiares, o del entorno, o del mismo país, o del globo, Señor. Que ve uno como la humanidad se desborona tras de cosas que no son. Pero nosotros como iglesia tenemos un trabajo como cuerpo de Cristo y es mostrar quién eres tú, Divino Padre, Divino Salvador, Divino Señor. Mostrarte. Y no lo podemos hacer desde detrás de un muro infranqueable, sino al frente, siempre mostrando la luz, mostrando la vida, mostrando el alimento, el agua de vida que somos cada uno de nosotros, como tus hijos. Gracias por animarnos a hacerlo, por llevarnos de la mano, Señor, en el conocimiento de ti, para transmitir tu mensaje, tu verdad, Señor. Para saber, Señor bendito, que tu palabra es verdadera, firme, segura. No mientes, no mientes, no cambias. Has hablado y lo harás. Vendrás, Señor, vendrás. Así es, vendrás. Y nos invitas a estar preparados, a purificarnos, como dice la Escritura, cada día más. Nosotros los que tenemos la esperanza de tu segunda venida. Nosotros los que tenemos la esperanza, Señor, de ser llevados contigo, Señor. De ser transformados. De ese deseo profundo de querer verte cara a cara y saber cómo eres. Señor, gracias. Gracias porque no hay un papa como tú. Un papa que se levanta, o más bien nos levantamos y tienes esa palabra viva para nosotros, para dejarnos saber que estás ahí, que no estás retardando tu promesa, sino que estás esperando que los que hacen falta por entrar a formar parte de esta vida lo hagan. Estás ahí atento, Señor. Qué paciente eres, qué amoroso, Señor. Qué bello eres, Padre, para con el ser humano, Señor, para con todos aquellos que creaste, que formaste, Señor bendito, a tu imagen y semejanza. Gracias, Papá Dios. Gracias en esta mañana por esta comunidad, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que escuchan tu palabra, que la trabajan, que la meditan. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que se sustentan en esta fe maravillosa, o que nos sustentamos, Señor, en la verdad tuya, Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros de manera maravillosa con tu santísima palabra, Señor. Cómo nuestra vida ha cambiado, Señor, en los últimos años. Nuestra forma de hablar y de pensar de nosotros mismos y de los demás ha cambiado, Señor, de una manera radical.
para poderte dar glorias y alabanzas a ti, Señor, por lo que haces. Claro que ha cambiado nuestra vida, Señor. Hoy somos padres, Señor, que glorifican tu nombre, esposos que glorifican tu nombre, Señor. Somos personas, Señor, que amamos orar, Señor, tu hacer, el tuyo, Señor. Gracias. Gracias por darnos de ti sin cansarte, Señor, por tener ese privilegio de tener un papá cercano, cuidadoso, amoroso, tierno con nosotros, Señor. Gracias. Gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra, la que leemos, la que estudiamos, Señor, pero la que nos vas a dar hoy, Señor. La que tienes preparada, ese banquete, Señor, porque estamos a la mesa, Señor, a esta mesa extraordinaria, donde nos alimenta, Señor, para la eternidad, donde nos alimenta, Señor, para ser hijos, Señor, inamovibles, firmes y seguros. Gracias, Padre, por ese trabajo minucioso, que no escatima detalle, solo porque nos amas, Señor, nos amas. Gracias. Gracias, Padre. Gracias en el santísimo nombre de Cristo Jesús, quien creyó todo esto, quien supo siempre, Señor, que tú ibas a cumplir tu palabra y fue a la cruz a dar su vida por mí, Señor, y por cada uno de los que hemos creído, absolutamente seguro de que tú eres fiel y verdadero. Gracias, Padre. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenos días a todos. Espero que estén bien. Bueno, ya sé que ustedes no son muy charladores y a veces bastante tímidos. No sé por qué razón. Venga, el grupo está pequeño, ¿no? 10 personas. Más que pensar en una prédica o en una enseñanza, el Señor puso una palabra en mi corazón para hacer una reflexión, ¿sí? Me parece curioso porque pues todo lo que se ha hablado esta mañana tiene muchísimo que ver, muchísimo, muchísimo. Y quiero que leamos una escritura para darle comienzo a la enseñanza, o a la conversación más bien. Está en 1 Corintios 3. Dice así, 1 Corintios 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Voy a leer otra escritura que está en 1 Timoteo 3:15 y dice lo siguiente: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, para dar inicio, yo quisiera preguntarle algo. Cuando usted piensa que usted es la casa de Dios, ¿qué se le viene a su mente? Tómese un minutico, tranquilo. ¿Qué se le viene? ¿Puedo leer el 3:9 en otra versión? Sí, claro. Dice así esta versión. 1 Corintios 3:9 dice, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que pertenece a Dios. Entonces, 3:15 dice en esta versión, como para poner, 1 Timoteo 3, ¿qué? 15.
Primera de Tesalonicenses, primera de Timoteo 3:15. Dice así, en esta versión. Parece interesante. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepan cómo se debe vivir en la familia de Dios. Vuelvo y digo, tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué se les viene a su cabecita entonces cuando piensan que usted es la casa de Dios? ¿Qué piensan? Lo que, no sé, el pensamiento que les haya llegado. ¿Qué piensa Alexander Beltrán? Que Él habita mi vida, puede ser. ¿Qué más? ¿Alguien más? Él no está, pero opino yo que somos o que soy parte de la columna vertebral que mantiene firme a la iglesia. Bueno, ¿qué más? Ana María. Buenos días, que soy de su propiedad. Que eres de su propiedad. Nelcy. Eh, es que soy su instrumento, Listo. quien muestra. Okay. Samuel. Samuel Mariño, dice ahí. Pues estaba pensando en que soy ese lugar en donde pues me llama como hogar, ¿no? Casa. Bueno, ¿Y qué sucede dentro de una casa? Pues hay amor, transformación, y pues todos esos atributos que Dios me ha dado a mí, me llama como casa. bueno. Byron. Pues, yo soy, ¿cómo así? Él habita en mí, y como habita en mí, le conozco, puede ser. Bueno. ¿Quién más está por allí? Yo también quiero aportar un poquito porque pues, soy alumno del Señor todo el tiempo. Bueno, Estaba pensando en la palabra instrumento, porque es que somos instrumentos de Dios, pero yo quisiera ponerle a esa frase como algo mucho más diciente, y es, em, yo soy el que tiene comunión con Dios, el que oye y ve sus palabras, el que oye lo que Él dice y ve lo que Él hace. Eso es lo que soy, como casa de Dios, como ese templo de Dios, ¿cierto? Soy el que oye las palabras de Dios y ve lo que mi Señor hace. Eso es lo que soy realmente. Esa persona que ejecuta, que quiere hacer visible lo que Dios quiere mostrar, tanto a mi vida como a los demás. bueno. ¿Alguien más quiere decir algo o continuamos? Bueno, parece que no. Aquí toca sí, definitivo. Bueno, imagínense que yo medité mucho en esto porque fue algo que puso el Señor en mi corazón. Y yo decía, bueno, yo no sé qué tanto entendemos esto, ¿cierto? Y Dios trae unas enseñanzas tan bonitas. Mauro. Bueno, no solamente eso de que soy instrumento y muchas cosas que
sabemos que son ciertas, pero al decir que somos casa del Dios, tenemos la responsabilidad de no profanar el templo, porque no hay diferencia entre el general que sacrificaba una cerda en el altar, o en el templo, perdón, por nosotros los hijos que somos templo también, y cometemos actos abominables frente a lo que Él ha establecido para nosotros. Entonces es un tema de mucha responsabilidad. ¿Qué hago y cómo lo hago? Y si hago algo, ¿estoy profanando el templo o realmente estoy rindiendo culto al Dios vivo? Gracias. Bueno, fuerte. Nelcy levantó la manito. Sí, porque pues se me ocurre algo, ¿cierto? Que cuando soy casa, digamos, hablando de un niño, por ejemplo, que va al colegio o a la escuela y siempre se dice que el niño se comporta tal cual ve hacer allí o a sus papás, como es el comportamiento del papá o bueno, en fin. Entonces, digamos que si yo digo que soy casa, realmente es porque tengo esa comunión con el Señor y además conozco cómo es Él, quién es Él, su manera de obrar. Entonces es lo que realmente se manifiesta en esa casa o donde vaya, pues. Entonces, pues eso quería Ok, aportar. gracias. Entonces, quisiera hacer un recorderis un poquitico de nuestro Dios, cómo desde que Él comienza a hacer toda esta historia, ha hecho un recorrido largo, hablando siempre de lo mismo y haciendo un énfasis particular en eso para darle al hombre la enseñanza. Pero la cuestión es que a estas alturas del partido nosotros decimos somos la casa de Dios, edificio de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Hay tantísimos versículos, yo miré un montón. No sé, escogí estos dos, no sé si bien o mal, porque en realidad hay tantos y tan importantes y tan interesantes y tan dicientes. Entonces pensaba en lo siguiente. ¿Alguien levantó la mano? ¿O no? Yo había levantado, pues ¿Me porque arrepentiste? cuando, perdón, lo primero que pensé fue, qué privilegio, ¿sí? Pero también qué miedo, o sea, como qué responsabilidad. Aparte porque el Señor dice que los ángeles están aprendiendo de nosotros, ¿sí? Y también yo decía que pues el pueblo, el cuerpo todo unido y ayudándose unos mutuamente para la mutua edificación, yo decía, pues ahí se manifiesta el amor y yo decía, pues en verdad sí estamos haciendo así, ¿sí? Porque a veces como el diablo, ayer le enseñaba hacia el niño, es envidioso. Y entonces, ay, este sabe más o no sabe más, o yo sé más. Entonces, ¿en qué mente estoy o en qué estoy pensando para de verdad esa mutua edificación y que el edificio vaya creciendo? Y yo decía, tanto amo a mi hermano que de verdad hago así. Se manifiesta el amor en ese templo para que de verdad todos crezcamos y nos ayudemos porque está difícil. Todo lo que se escucha es feo. Ya son señales finales y todo bueno. Y entonces yo decía, de verdad debemos hacer algo por nosotros. Entonces yo decía, porque de hecho el templo se hizo desde el principio para adorar, ¿sí? Y ustedes van a venir a servirme y adorar. Oye, en otra versión dice adorar. Y no como, ay, adórenme porque yo necesito eso, no, sino porque, ¿verdad? Si yo conozco a ese Dios, si yo conozco a alguien, yo lo puedo amar. Si yo conozco a ese Dios, yo lo puedo adorar libremente y sin presión, sin obligación, con una esclavitud, no, sino de verdad lo adoro porque lo amo, lo conozco bien y a medida que lo conozco, pues así lo adoro. Y así debe ser con los hermanos, o entre nosotros, mejor dicho, para que de verdad ese templo. Entonces la pregunta sí es como que sí estoy haciendo eso.
Bueno, gracias por la predicación, señora Nubia. Entonces les decía que Dios ha hecho desde el comienzo mucho énfasis en una casita. Entonces, mire bien. Es primero que todo, la tierra es una casa. El huerto, una casa. Pone al hombre y le dice, bueno, usted va a tener mi imagen, otra casa. Después crea un hogar, el matrimonio. Luego habla del arca. Después vimos la gráfica de Egipto a Canaán, hasta llegar como a Canaán era como llegamos y allá hay comida y hay paz y van a comer y va a haber reposo y va a haber tranquilidad. Símbolo casa. Dentro de ese trayecto, pues había otra casa, el templo, el tabernáculo, perdón. Y también con unas características. Si analizamos, todas tienen lo mismo, ¿sí? Y todo va direccionado a lo mismo. Luego un templo, ¿sí? Un templo y también tiene lo mismo. Y esta humanidad, todos tienen su casita, viven su casita, su hogar, etcétera. Todo tan repetitivo. Pero luego se derriba y se ha levantado uno, un templo. Entonces, más allá de pensar, bueno, creo que ustedes resolvieron el asunto con muchas reflexiones, pero pensaba en cómo nosotros como iglesia, como el cuerpo, entendiendo que somos la casa de Dios, no sé cómo tenemos ese edificio en realidad. Entonces pensaba en qué se enfoca mucho el ser humano en cuanto a la casa, como qué es lo que se preocupa mucho de la casa. Cuando tiene su casa, ¿qué se preocupa? Mantenerla limpia. Bueno, Que pero sea presentable. muy bien, presentable. ¿Qué piensan de la fachada? ¿Qué piensan de la fachada de la casa? ¿Cómo es la Que se fachada de vea la casa? agradable. Señora, Que se vea agradable. que se vea agradable. ¿Qué más? Pues hay fachadas que parecen feísimas, fachadas todas rayadas, mal pintadas, con grafitis, pero cuando uno abre la puerta de las casas se lleva sorpresas muy agradables también. También. Normalmente las fachadas van muy direccionadas a la apariencia, ¿cierto? Que se vea bonito, que sea agradable, que recubra, que dé un aspecto, ¿cierto? Un interés. Normalmente la fachada esconde algo, ¿cierto? O guarda algo. ¿Y qué diremos del interior? ¿Qué hay adentro de las casas? ¿Qué se encuentra? A veces muy decoradas, a veces no. Como decía Nubia. O, sí, creo que dijiste limpia. Pero a veces Sí. no. Entonces la fachada ayuda a guardar mucho. Y pensaba en que, bueno, dentro de esa casa a veces se guardan muchas cosas y a veces uno no quiere que se conozcan las cosas de la casa, ¿no? Pero también hay gente que dice, ay, a mí no me importa. A veces ni vergüenza hay, ¿cierto? O sea, como caiga. Pero entonces, pensando en nosotros, ¿cómo vivimos nosotros como casa de Dios? Cada uno respondimos un montón de cosas. Y vuelvo a preguntar. En la actualidad, por ejemplo, cuando tenemos una circunstancia de que yo no sé, de pronto un problema económico o un problema entre esposos o con los hijos, ¿cómo resolvemos esos asuntos? ¿Cómo
cómo actuamos en esa casa, o sea, cómo se resuelven esas cosas. De pronto no nos vayamos tan lejos, pensar, no sé, ni muchísimo menos es causa de una acusación. Recuerden que ya no hay culpa, pero sí muy bueno reflexionar. Porque cuando pensamos en eso, esto es una casa, yo decía, bueno, ¿qué se guarda en una casa? ¿Qué hay en una casa? Una fachada. De la fachada muy enfocada a mantener y a conservar una imagen, ¿no? Y pensaba, dentro de la iglesia se ha manejado muchísimo eso, ¿sí? Porque básicamente la religión es un sistema que está compuesto de normas, reglas, pasos, estructuras para mantener una buena fachada. Pero a veces encontramos que dentro de esa casa hay rincones destrozados o muy sucios, partidas, algunas cosas muy dañadas, ¿cierto? Y hay de todo. Pero a veces no podemos como mirar un poquitico más allá, que esa casa, que hoy es la casa de Dios, ¿de dónde viene? De casas fracturadas, de casas muy dañadas, de casas rotas. Y a veces también pensamos o tenemos de ese tipo de pensamientos que al llegar aquí todo está solucionado y que ya la casa está bonita, ¿sí? Pero encuentra uno personas que llevan años y todavía están fracturadas, están llenas de muchas cosas. Sobre todo se guardan muchos secretos. ¿Ustedes se imaginan que alguien pudiera entrar a ver el secreto de la casa? Sería terrible, ¿no? Afortunadamente, el único que tiene acceso es él. Pero a veces lo olvidamos, a veces lo obviamos, a veces se nos olvida que él está en la casa. Pensamos que está afuera o mirando desde afuera. Y nos gustan mucho las apariencias. Tratamos de conservar esas fachadas bonitas, pero que en el fondo quizá todavía hay muchas cosas para reparar, para sanar, y no porque eso no se haya dado, sino porque quizá estamos más metidos en un sistema religioso que realmente entender para qué es la casa, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta, pues esos sistemas y todas esas normas y todas esas reglas y todas esas cosas, pues no cambian nada, ¿sí? No transforman. Alguien habló de transformación y me gustó, porque es verdad. Esas reglas que siempre vimos, pues nunca se vio el efecto de decir, sí, esto ayuda. Bueno, Pablo dijo, tal vez, sí, es un duro trato al cuerpo y tal vez algunas cosas funcionan como filosofías. Pero, ¿qué tanto nuestra casa realmente está conforme a la casa de Dios? Y vuelvo y repito, y esto no para causar una acusación, sino más bien para pensar en lo que estaba diciendo yo, que me parece impresionante al comienzo, porque era pensar un poquitico en cómo estamos llevando nuestra vida como casa, o sea, qué tipo de pensamientos, cuando viene una situación X, cómo la vemos, cómo la resolvemos, o solamente es un título que llevamos, soy la casa de Dios. Y entonces, a veces también queremos ser perfectos, ¿no? Y pues como entendemos que somos la casa de Dios, entonces aquí no puede pasar nada, aquí no puede doler, aquí no puede pasar nada de eso. Pero
se nos olvida que somos como los que estaban allí, de allí vienen muchos a unirse, que también vienen con ese corazón roto, con esa estructura así, resquebrajada, quizá con muchas cosas. Y tal vez nosotros también adquirimos muchos conocimientos, pero a la hora de aplicar los conocimientos, no sé qué tanto está funcionando, si realmente estamos cumpliendo, ¿no? Con eso, o ya nos acostumbramos. Es que nosotros nos acostumbramos muy fácilmente a cualquier cosa. Entonces nos acostumbramos a veces a tener problemas y somos como ellos y resolvemos como ellos, ¿no? O también lo que les decía, entonces nos gusta estar como de la apariencia, ¿no? Y querer decir que todo está bien, no está pasando nada. Somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios. Pero en el fondo quizá hay dolores profundos que, pues que no hemos tratado con ellos, ¿sí? Y no hemos tratado con ellos no porque, digamos, Dios no lo haya hecho. De hecho, la escritura nos muestra claramente que la sanidad se dio en la cruz. Entonces uno dice, ¿y entonces qué es todo esto? También lo hablamos alguna vez cuando hablamos del Espíritu Santo, que Él está llevándonos en un proceso para entender lo que pasó, ¿sí? Y para que eso se desarrolle en nosotros, ese patrón o esa imagen que es Él, se desarrolle en nosotros. Pero entonces, venimos hablando de la edificación de la casa, de la construcción de la casa, y pensamos que todas estas cosas a veces son mágicas o se dan solas, pero ¿cuánto en realidad de lo que estamos comiendo, cierto? Y otras veces que estamos muy atareados y muy ocupados, yo no sé qué tanto, pues esté pasando en nuestras vidas. Esto es solo para hacer una reflexión personal, ¿sí? Porque creo que solamente Dios y cada uno podremos saber cómo está esa casa, ¿sí? Y mirar claramente si estamos caminando en la dirección que es, estamos viviendo o nos estamos haciendo los loquitos, ¿sí? Somos la casa de Dios, pero es solo una muletilla y una frase. Pero realmente entendemos correctamente eso, Señor. Cuando usted dice reflexión y pienso, ¿cuándo se da la reflexión? Porque una reflexión no se da cuando yo siento que no hay problemas dentro de la casa, ¿cierto? Cuando tengo una fachada para no manifestar los problemas que realmente están dentro de la casa. La reflexión se da cuando reconozco. Sí, lo que pasa es... Siempre digo que el drogadicto empieza el proceso cuando reconoce que tiene una situación, el alcohólico, el que sea, ¿cierto? Y uno como creyente debe ser franco con su propia casa y poder ver en su propia casa, mirar en su propia casa que realmente hay necesidad, porque siempre la vamos a tener. Siempre la vamos a tener, esa necesidad del consejo de Dios, de la dirección de Dios, de cómo organizo esta fisura que tiene por dentro mi casa. Hay una grieta, hay una fisura. ¿Qué es lo que hay? Que necesita trabajo, ¿cierto? Que necesita ser, trabajada para que eso se quite de ahí. Pero yo pienso que no hay reflexión sin reconocimiento, ¿cierto? Y reconocimiento no es que tengo un problema, reconocimiento es que necesito ayuda. Y la ayuda viene del Altísimo. Eso es reconocer. Reconocer es, no soy inmune a tantas situaciones que pueden pasar, sino que de verdad las tengo y que necesito ayuda. Es que ¿sabe por qué traigo esto a colación, Joa? Porque justamente una de las características más marcadas de la iglesia es la apariencia, ¿sí?
Por años se trató de decir, usted no puede hacer eso, usted no puede sentir eso. O sea, usted ya está sano, a usted ya no le duele, usted no puede decir aquello. Usted tiene que conservar unas conductas así, ¿sí? Porque somos la casa de Dios, o sea, usted no puede mostrar lo que está pasando. Entonces, ¿en qué se convirtió eso? En una vida doble, en hipocresía. Y entonces me llamaba la atención una escritura que está en Lucas 12. Mire lo que dice Lucas 12:1. A ver si es Lucas 12. O estoy yo kung fu. Lucas 12. ¿Qué versículo? 1. 12:1. 12:1. Si quieres yo lo leo. Dale. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, miren esto. Cuando el pueblo llegaba a Canaán, una de las cosas que Dios había hecho mucho énfasis era, cuando ustedes lleguen allí, van a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces, era 7 días de celebración. ¿Para qué? Porque es uno de los rasgos y las características que tiene que tener realmente alguien que ha entrado a la paz, al gozo, a la transformación, ¿sí? Entonces, él decía mucho, cuídense de la hipocresía. Y uno piensa que Dios está diciendo es porque Él quiere que tengan una bonita apariencia. No, no. Aquí hay algo más de fondo, porque Dios en realidad nos hace una invitación a vivir una vida plena, no de apariencias. A mí no me importa la fachada. Yo no quiero que esté bonita, decorada, adornada, pero por dentro fisurada, sucia, decaída, desordenada. No. Esa no es la razón. Y si pensamos mucho más que él ya está en esa casita viviendo, ¿qué pasa? ¿Para qué? ¿Usted no se ha preguntado realmente qué es esta historia que Dios hizo? Si Dios no necesitaba nada, ¿para qué vino a habitar en el hombre? ¿De qué se trata esta historia? ¿Esta historia es real en nuestra vida? ¿Realmente entendemos lo que estamos viviendo? Tal vez esos secretos que guardamos tanto, sí, claro que producen vergüenza, porque para eso son las fachadas, para guardar, esconder, en fin, ¿cierto? Pero Dios no quiere que guardemos esos secretos, ¿sí? No, ni tampoco la idea es que los ventilemos, pero la idea es que haya una transformación. La idea es que esté pasando algo en nosotros, conscientemente. Como decía yo, mientras no haya ese reconocimiento de la vida que estamos llevando en la actualidad, ¿somos felices? ¿Estamos tranquilos, en reposo? Y yo no hablo de una felicidad donde usted, como todo el mundo habla, ¿no? Es que tiene que tener éxito y la plenitud y el dinero y en fin. ¿No? Entonces, yo pensaba en eso. Hay un secreto que ahora hay que guardar allí. ¿Cuál? Porque esos secretos hay que desecharlos. Ya no podemos seguir de esa apariencia, pero ahora hay otro interés. Tenemos que tener la capacidad de llegar a una vida plena, de honestidad, de, ¿cómo se diría eso? De autenticidad. Autenticidad. Porque nos gusta autoengañarnos mucho. No solamente en la iglesia, o sea, obviamente la iglesia más que, digamos que ese ha sido un rasgo muy marcado de hipocresía y de apariencia, pero más allá de eso es que nosotros podamos decir en qué estamos, qué es lo que vivimos. ¿De verdad nos disfrutamos esta película o solo vivimos así estresados todo el día tratando de solucionar y yo no sé qué más, porque no hemos entendido realmente cuál es esta historia?
para que todo esto, para que desde que empieza cuenta y cuenta y cuenta y habla de la casa, y la casa, ya les hice un recuento, cuántas veces la muestra, pero luego llega y la derrumba, dijo, no, yo voy a quitar todo eso, pero yo la voy a levantar en 3 días. La va a levantar en 3 días. Y ya, la estableció. Y es un hecho. Él vino a morar. Ya está viviendo. ¿Sabe qué es lo más lindo de eso? Sin importar nuestra hipocresía, todavía las cosas que tenemos allí, que hay que cambiar, por supuesto, porque no hay nadie que no las tenga. Todos las tenemos. Tenemos muchas cosas, pero la cosa es acostumbrarnos a ellas y fingir que no está pasando nada, que todo está bien. Y que querramos conformarnos a eso, a vivir como todo el mundo, normal. Entonces, yo pensaba en eso y yo decía, tenaz, porque realmente si somos el templo y si somos la casa de Dios, Él vive acá, ¿cuánta sinceridad hay con Él? ¿Cuánta honestidad con Él? ¿Cuánta amistad con Él? ¿Me hablo con Él? ¿Me siento a la mesa? ¿O cada uno en su esquina? Porque esto es una realidad. Realmente, como veíamos qué día, ¿cuál es la edificación de nuestra casa? Realmente ya entendimos lo importante que es. Mire esta escritura, escuche bien. Proverbios 2. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Pero en realidad, ¿eso es valioso para nosotros? Hemos entendido ese versículo que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¡Ja! ¿Lo entendemos? Yo creo que no. De verdad. Y como les decía hace un rato, mire, esto no es una acusación, es para una reflexión, porque tiene que haber un cambio de vida realmente donde podamos decir, ¿sabe qué? Me la estoy gozando. No importa mi condición. No podría tener esa vergüenza, no podría tener esa... Él sabe cómo está la casa. Yo no le puedo aparentar. Y no se trata de eso. Mire Proverbios 24. Proverbios 24. 3. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Otra versión. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Yo tengo otra versión que dice, Y el verso con, 4. con sabiduría se construye la casa y con inteligencia sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y cosas valiosas. ¿Cómo les parece ese versículo? Mire lo que es
Esta versión es Reina Valera, a mí me gusta mucho, yo estudio mucho con Reina Valera, casi no soy muy confiada de las otras versiones, pero es personal. Dice, con sabiduría se edificará la casa, es la misma que leyó Yoba, solo que voy a leer el 4. Y con prudencia se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras o las habitaciones, otras versiones. Pero yo no sé con qué llenamos nuestras habitaciones. Yo no sé con qué estamos edificando la casa. Porque, mire, uno acá hace tanto énfasis, estudien, estudiemos y tal. Yo me incluyo. Porque esto no se puede quedar en conocimiento. A Dios no le importa el conocimiento. Entonces, cuando Dios se da a conocer al hombre y le dice, yo quiero que tú sepas que yo soy bueno y que soy todopoderoso. ¿Cuál era la idea o cuál es la idea? ¿Que sepamos que es todopoderoso o para qué me lo cuenta? ¿Qué quiere él que yo sepa? O que cuando lo sepa, ¿qué pasa con eso? Solo para decirle te alabo, felicitaciones porque eres poderoso. Qué bueno de verdad porque de verdad me bendices y eres bueno. Gracias. ¿Solo para eso? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Para qué Dios ha hecho todo esto para venir a habitar en nosotros? ¿A dónde nos quiere llevar? Mire, yo meditaba mucho y claro, de razón que Hebreos dice que esas prácticas que se hacían, yo lo leo porque es que no me gusta mucho parafrasearlo porque además es complejo, pero mire lo que dice, escuche, yo lo voy a leer, no lo busque. Dice Hebreos 9, me toca leerlo desde antes, creo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia de todo el pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. Escuche, estos sacrificios y todos estos sistemas religiosos y todas estas apariencias y todas estas formas de vida que nos caracterizan. Dice, eso no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que los practica, este tipo de culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas, diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 11. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿A quién le benefició? ¿A él? A mí. ¿Cierto? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo? Entonces, a veces vivimos para sí mismos o queremos servirle y se nos convierte en unos estándares y en unas tareas y en unos pasos. Pero pensando un poquitico más allá, ¿a qué se entra a una casa? ¿A qué entró él a nuestra casa? ¿Cuál es el sentido que él viniera a nuestra casita?
¿Qué piensan? Tranquilos, yo quiero ir. Porque al comienzo dijimos algo y está bien, ¿cierto? Y tal vez es lo mismo, tal vez lo dijeron muy bien. ¿Qué le dice esto a su corazón? Mire que yo estudiando esto veía tantos pasajes. Mire, de Corintios es impresionante como muestra esto, de esa obra que pasó y lo que viene a hacer y todo esto, ¿cierto? Pero es impresionante. ¿Y saben en dónde está el punto? El punto está en que la edificación que estamos haciendo pareciera no ajustarse. O sea, es como que no se tiene de pronto el entendimiento, no hemos visto lo importante que es, ¿sí? La magnitud, digamos, de lo que significa edificar esa casa con sabiduría, afirmarla con prudencia, pero llenarla con conciencia. Y esas tres cosas son muy importantes para estudiar, porque si nosotros somos la casa de Dios, deberíamos estar bastante atentos para saber qué es eso que nos quiere decir. Porque sí, yo pienso que está muy bien para nosotros como iglesia llorar, que nos duela, tener conflictos y no saber qué hacer, pero por supuesto, somos normal, somos gente, ¿sabe qué? A veces se nos olvida que venimos de allá, de esos que vienen destrozados y vueltos nada, y que llegarán muchos, y que no sé si aún estamos así, pero estamos tratando de tapar y formar una fachada tremenda, no lo sé, de verdad no lo sé. Pero el llamado es a celebrar con panes sin levadura. Esto es una fiesta, ¿sí? Esto no es para vivir terrible esta vida con Dios. Y es que ahora se trasladó y vive en mi casa, pero te cuento que es un inquilino insoportable. A veces ni sé cómo tratarlo ni manejarlo. Mejor lo ignoro. Yo no sé. Se me ocurre. Cosas que pasan por mi cabeza. ¿Qué clase de persona soy? Si realmente soy coherente con un saludo matutino, con una conversación fluida, continua, ¿sí? Con preguntas profundas de esas que él me dice, oye, pero tú ¿por qué no me preguntas? Pregúntame. Mira, yo te puedo enseñar cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces, pero pregúntame. ¿Y qué hacemos? A veces un silencio rotundo. ¿Sabe dónde nos vamos a buscar los consejos? Abrimos la puerta y tiramos la puerta. Me voy a buscar el consejo afuera. Y él dice, entra, cierra la puerta y hablamos. Yo no sé si usted me está comprendiendo la idea esta mañana o si yo me estoy haciendo entender, ¿sí? De pronto no suene muy bonito a sus oídos, o de pronto usted tiene un buen concepto y dice, no, yo sí soy una casa muy bien estructurada. Qué bueno, lo felicito. Me alegra mucho. De verdad, si es así, me alegra muchísimo. Pero no lo tenemos que gozar. Él no vino a vivir acá para vivir amargados. No vino a vivir a mi casa para ponerme así, mire, a toda hora la pata en el cuello y que me sienta que estoy a punto aquí o que de pronto no tenga ni libertad, que a ratos me toque cerrar la puerta e irme para hacer mi fechoría, yo no sé. ¿Cuál es el secreto que ahora debe estar ahí guardado? Ya no los míos. ¿Cuál es el secreto? Señor. Anoche estudiábamos con los hermanos una palabra muy particular y está en Primera de Timoteo 3. Y entonces dice
que debemos gobernar nuestra casa bien, con honestidad. Porque si no gobernamos bien la casa, o sea, con honestidad, con integridad entre lo que pensamos, hablamos y decimos y hacemos, entonces, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia? ¿Cómo vamos a cuidar de la iglesia si no gobernamos bien? En el gobierno hay autoridad, y si no hay honestidad, ¿qué tipo de autoridad tengo yo? Y estoy hablando de mí, solo exclusivo de mí, por lo que estudiábamos anoche. Hay No nos una pusimos de acuerdo. señora, No nos pusimos de acuerdo. exacto, hay una armonía o debe haber una armonía entre el pensamiento, la palabra y el hacer. Tiene que haber absoluta armonía, si no, no hay honestidad. Gobierne bien su casa. Yo pienso que, vuelvo y repito, no voy a avanzar o sea, no tengo más que decir, sino hasta que yo no reconozca que mi casa necesita, entonces pues voy a creer que estoy bien y voy a seguir manteniendo la fachada. ¿A cuántas familias creyentes les llegan temas difíciles? Que entonces el escándalo no es el tema que llegó a la casa, sino que se sepa. Que las personas se puedan enterar de. Ahí es donde viene la fachada. Ahí es donde viene el querer ocultar, el querer tapar, el querer y guardar toda esa basura ahí que no funciona para nada, ¿cierto? No es que uno tenga que estar contando las cosas, pero es que como nosotros tenemos a quien contar, a contarle nuestras cosas, a quien ir, a quien reconocer que de verdad tenemos una necesidad absoluta, y es a nuestro Señor. Entonces, el reconocimiento. Nosotros necesitamos entender que nuestra casa tiene que estar, lo que está pasando adentro se tiene que ver afuera, para que la hipocresía no gobierne esa casa, para que la honestidad sea parte de la decoración absoluta de esa casa, ¿cierto? Tanto por fuera como por dentro, porque se tiene que ver, se tiene que hacer visible. Entonces, desde mi punto de vista, esta mañana yo veo que si no reconozco, puedo tener una casa muy linda por fuera, muy linda por fuera, pero por dentro con bastantes situaciones difíciles que se pueden solucionar además, si no somos hipócritas o si no soy, más bien, una persona hipócrita en ese tema. Gracias. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Decir algo? Sí, yo un poquito se me hace a la mente o una imagen de cuando hablamos de casa, y de aparte de casa que tenemos un invitado, más que un invitado, tenemos a alguien que vino a habitar la casa, y aparte de eso miramos el estado de cómo está la casa y cómo yo soy responsable de esta casa. Se me hace una imagen de un hotel 5 estrellas, ¿no? ¿Cómo es el servicio en este hotel? O cómo es el recibimiento, cómo es el cuidado que se le tiene a la persona que está habitando el hotel. Y precisamente el fruto del recibimiento, del cuidado que se le tienen a las personas en el hotel, el fruto es la recomendación con las personas que no conocen este hotel, o sea, como se lleva afuera, tiene un fruto, ¿sí? Ahora, saber yo que soy el templo del Espíritu Santo, pues, ¿qué me conlleva? ¿Cómo ahora yo debo llevar esta casa? ¿Cómo debo ordenarla? Y aparte de eso, también el Señor nos viene diciendo qué es lo que quiere, cómo quiere esta casa. Y entonces, eso es como la imagen que se me hace a la mente, quiero compartir eso. Gracias. ¿Alguien más? Mire, yo quisiera leer esto. Dale, dale, Ana María. Gracias, mis hermanos. Muy bonito el tema y como todas las cosas de Dios. Pero y reflexionando sobre la vida propia y la casa propia, pues creo que nos ha faltado mucho entender lo que es ser propiedad
o sea, es de alguien y los derechos de ese propietario sobre, sobre su propiedad. Mm, Y uno vive, digamos, gráficamente como cuando uno tiene una casa y la alquila. Y entonces esos inquilinos vuelven esa casa una nada, no solo por dentro, sino hasta por fuera, la fachada también. Y lo más complicado que veo yo es que hay mucha dificultad para sacarlos. Y gráficamente lo veo uno y en las cosas reales. O sea, mucha dificultad. Realmente se necesita el poder divino porque humano no existe. Aquí no hay leyes, no hay constitución, no hay nada que, que- que logre desalojar un inquilino de esos que se apropió de esa propiedad que no le corresponde. Pero ya entrando en conciencia de que somos propiedad de un creador, de un dueño amoroso y que pues tenemos que buscar que el enemigo salga, el inquilino salga y, y permitirle al dueño que entre y ordene, saque todo lo que no es, vuelva a pintar paredes, arreglar los cuartos, todo eso y, y gobierne él porque es necesario. Para mí, en mi vida personal, es necesario que él me ayude a desalojar a los inquilinos que se meten ahí y difícil de sacar. Gracias, mis hermanos. Gracias, muchísimas gracias. Samuel. Em, bueno, pues yo la verdad estaba pensando en esa pregunta de ¿por qué Dios me habita? ¿Por qué Dios me llama casa de Dios? Ujú. Porque realmente es una pregunta bastante, pues, interesante porque puedo decir muchas cosas acerca de eso, ya sea de mi vida, cómo veo a Dios en mí, pero siento que Dios vino a transformar esa casa, porque yo puedo decir que es mi casa y yo puedo decir que es casa, ahora es casa de Dios. Y pues lo que todos hemos venido diciendo que somos de Dios, somos propiedad de Dios, me parece muy bien y obviamente lo comparto, pero no lo veo tan así como de que soy propiedad de Dios como si fuera un objeto, estoy a nombre de Él y algo así, sino que Él me llama también a tener una relación, una comunión. Entonces no solamente de que yo encuentre en el hogar a alguien que el dueño sea Dios en este caso, sino que también yo pueda convivir con eso, convivir con el que realmente es dueño de esa casa y me habita y yo soy esa casa. Entonces, poder entender que lo que hace es venir a esta casa y llenarla de vida realmente, mostrarme cuál es el camino y pensar que yo puedo hacer todo eso que yo hago en mi casa, acá natural, la puedo encontrar en él, es decir, amor, felicidad, alegría, comodidad, pero también aquel lugar en el que yo puedo desahogarme, preguntar, em, despejar dudas, tener una conversación bien, a gusto y saber que Dios quiere eso para mí y me llama a casa porque Él quiere que yo realmente o sea, que lo encuentre a Él como hogar, como refugio, como ese lugar en el que yo realmente pueda decir, estoy completo acá y no necesito ir a otro lugar a encontrar lo que tanto estoy buscando o esa necesidad que necesito, sino que la puedo encontrar en mi casa y en esa casa habita Dios. Entonces yo creo que tengo todas las herramientas para yo poder decir, puedo salir de tal situación, puedo dejar de hacer tal cosa que no me conviene, porque ayer en la clase de jóvenes tocamos un tema y era Job 34 de 3 al 4 que decía que entre nosotros tenemos que definir, antes que todo, tenemos que definir entre nosotros qué es el bien,
para poder elegir la senda correcta. Y yo creo que Dios acá me está definiendo cuál es el bien que habita en esa casa que soy yo. Y pues gracias por esta prédica el día de hoy. Gracias. Qué bien. Yo quiero leerles una escritura que está en 2 de Corintios 3. Dice, 2 de Corintios 3, 13, dice así. Voy a leerlo hasta el último. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Hablaba de la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese evento que ocurre cuando el Señor Jesucristo muere y se rasga el velo, aquí también se rasga. Aquí también se rasgó. Pero la idea es para poder mirar qué, dice el último, a cara descubierta, para ser transformados de gloria en gloria. ¿Pero cómo? En la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor, en la faz de Jesucristo. Cuando ustedes leen, y les invito a que lean Juan 17, Juan 17 es maravilloso para resumir todo esto, porque Dios ha hecho algo grandioso para buscar en nosotros esa unidad, esa comunión. Y que ahora eso que tiene que salir de allí salga de una manera natural y no lo siga tapando, escondiendo y colocándole muchas fachadas, sino que realmente el secreto, que es la revelación del Hijo, que ya está aquí, pueda manifestarse y verse. Y sea el secreto guardado allí. ¿Pero para qué? Y eso, como lo hemos dicho muchas veces, no es mágico, ni por inercia, ni nada de eso. Luego nos es necesario hacer como leímos en Proverbios. Nos toca edificar la casa con 3 cosas: sabiduría, prudencia e inteligencia. Y dice el otro que leímos que eso viene de la boca de él. Luego nos es necesario. Esto no es una opción. Si no, vamos a seguir viviendo una vida con muchas fachadas. Y somos la casa de Dios. Muy bonito, con muchas apariencias. Pero no se va a ver una vida transformada. Ya basta del sistema religioso, de las apariencias y de querer tener una bonita carita para los demás y conservar muchas cosas. No, eso no nos va a llevar a ninguna parte. Además es que no es por nadie. Si al que debiéramos rendirle cuenta vive dentro y sabe todo, ¿a quién le tenemos que aparentar? O sea, hay algo más de fondo que debemos tomar conciencia de que algo pasa, de que algo se necesita y de que si realmente entendemos que somos la casa
creo que debemos tomárnoslo en serio. Y más que tomárnoslo en serio, también es entender lo que está pasando y disfrutarlo. Y eso requiere meditación, estudio y muchas cosas, pero muchísimas, muchísimas cosas. Este evento del velo ya pasó, pero quizá no lo hemos entendido y acá hemos enseñado muchas cosas, pero a veces sucede eso desafortunadamente, que todo se queda solo en teorías y unos conocimientos vastos, pero que al fin y al cabo como que será, ¿qué será eso? No lo entiendo bien, no sé qué ha pasado. Pues sí, no se entiende, porque si se entendiera, claro que habría sucedido ya otro tipo de cosas, porque como decía yo, la vida debe ser coherente, o todo, debe haber una coherencia en nuestra vida, ¿cierto? Que debe mostrar y reflejar, pero hay muchas cosas que debemos simplemente aceptar y corregir como casa de Dios. Y como decía alguien, de verdad, qué privilegio, qué regalo. Y ya no estamos en tinieblas, ni a ciegas, ni a tientas. Creo que el hecho de tener ya la luz o haber sido iluminados para tener el entendimiento de ese conocimiento pleno, esa revelación del Hijo, debe pellizcarnos y decir qué estamos haciendo, o sea, o qué estoy haciendo con todo esto. Si no lo he notado, por lo menos yo quisiera, claro que Mauro, habla, por favor, que iba a hacer una oración, pero quiero que oremos, quiero que nos tomemos un momentico para orar, pero después de que Mauro comparta su pensamiento. Bueno, yo escuchaba a un hermano hablando de un huésped en un hotel de 5 estrellas. Y pues cuando llega un huésped, tratan de atenderlo lo mejor posible porque viene pagando. Eh, y viene a mi mente un salmo. El salmo, ya le digo el número del salmo, bueno, ya se los digo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jehová. Y quiero hacer énfasis en esta parte donde dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, hermanos, pues ya sabemos quién fue el que entró, sabemos quién habita, y la atención tiene que ser mucho mejor que la de un huésped de hotel, porque dice el verso 1 que es el dueño de la tierra, él fue el que la fundó, y se fijó en nosotros para habitar en nosotros. Entonces, qué responsabilidad tan grande. Gracias.